En la senda del pensar profundo, la filosofía nos lleva a un mundo donde el ser y el saber se encuentran y las dudas del alma se disipan lentas. Espejo del yo, reflejo fiel. En cada pregunta, en cada papel desvelamos misterios, buscamos verdad, hallamos en nosotros la inmensidad. No hay camino sin reflexión, ni autoconocimiento sin pasión. La filosofía, luz en la oscuridad, nos guía hacia la propia identidad. ¿Cuál es la cuestión con el relativismo? Que ni siquiera el relativismo se sustenta. Porque vos podés decir, no, todo es relativo. No hay hechos, no hay verdades, todo es interpretación, todo es opiniones. Entonces incluso eso es una opinión. Porque si vos decís, todo es opinión, entonces tu opinión con carácter absoluta, todo es opinión, eso también es una opinión. Y como opinión puede estar equivocada. Y esa es la tesis con la que quiero trabajar en esta reflexión. ¿Y si el relativismo está equivocado? En tanto opinión puede estar equivocada. ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Bueno, vamos a entender mejor eso. Protágoras decía que el hombre, es decir, el ser humano, es la medida de todas las cosas. Es decir, que todo depende de cómo el hombre lo mida, ¿no? Cómo yo, persona, mido, analizo, percibo, siento las cosas, así son para mí. Tal cual las cosas son para mí, básicamente. Ahora, si yo digo que todo es relativo, es decir, que no hay verdades absolutas, yo ya estoy planteando una verdad absoluta. Estoy diciendo que todo es relativo. Si todo es relativo, también es relativo esa sentencia que yo estoy diciendo. Por lo tanto, puede estar equivocado. Queriendo plantear que todo es relativo y que por lo tanto todo vale, puede estar equivocado. Porque no deja de ser una opinión ortodoxa para los más cultos. Y ahí viene la cuestión, ¿no? ¿Y si en realidad estamos equivocados? Si aquellos que defienden el relativismo están equivocados, si estamos equivocados, y si en el fondo sí hay verdades absolutas, y si en realidad es una incapacidad nuestra el no poder reconocerlo, y si en realidad Dios existe y nosotros somos los incapaces de conocerlo. Como decía al principio de esta charla, ¿a quién le gusta vivir engañado? ¿A quién le gusta vivir en la mentira? Y si en realidad sí existen las verdades absolutas y nosotros, por querer insistir en defender el relativismo, le damos la espalda a esa verdad, ¿no sería eso entregarse uno mismo al engaño? Si vos mismo insistís en defender un error, una mentira. ¿Por qué no puede ser el relativismo un engaño autoimpuesto? Es decir, no que venga de afuera hacia adentro, sino que yo lo defiendo. ¿Por qué no puede ser el relativismo una verdad barata a precio de ganga comprada en la feria o en el boliche de la esquina? ¿Por qué? ¿Por qué el relativismo es más verdadero que la verdad? ¿No será el relativismo una excusa para poder vivir una vida libertina y hacer lo que yo quiero hacer en vez de lo que yo sé que debo hacer? ¿No? Porque la verdad plantea el yo debo, ¿no? Porque si hay una verdad, yo debo vivir en base a esa verdad. Ahora, si yo niego esa verdad y planteo que todo es relativo, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Sí o no? ¿Y si en el fondo nos estamos engañando a nosotros mismos? Porque el hecho de que en el pasado muchos líderes religiosos, y ahí ustedes pongan las etiquetitas que quieran, ¿no? O políticos, se hayan aprovechado, se hayan servido de las verdades absolutas, de la verdad, para sacar provecho y manipular a las personas. Eso no quita que las verdades sean reales, que las verdades existan.
Yo les planteo esto, razonemos. A ver si nos ponemos de acuerdo en estas premisas. La exposición prolongada a la radiación solar produce cáncer en la piel. ¿Sí o no? Si yo me expongo prolongadamente, sin protección, a la radiación del sol, puedo generar cáncer en la piel. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien dice que no? ¿Eso significa que el sol es malo? No. ¿O apenas que se pueda hacer un mal uso de él? Sí. ¿Vamos entonces a negar que el sol existe porque exponernos sin protección a su radiación puede perjudicarnos? ¿O el hecho de autoimponernos, autoconvencernos a nosotros mismos de que el sol no existe, hace que deje de existir? Eso es el relativismo. Lo mismo pasa con la verdad. Que muchos hicieran un mal uso de ella en el pasado o que muchos la continúen utilizando para sus fines egoístas, no quiere decir que tal verdad no exista. No podemos juzgar a la verdad por el mal uso que algunos puedan hacer de ella. Ahí algunos pueden argumentar, ¿no? A ver si nos ponemos de acuerdo también en esto. No se necesitan verdades absolutas para vivir. Se puede vivir en la ignorancia, ¿sí o no? Sí. También hay personas que pueden decir que antes había personas que no sabían las mismas cosas que nosotros sabemos hoy en día y aún así vivían y vivían bien, ¿sí o no? Sobrevivían. Pero no, conociendo o no conociendo la realidad, y acá estoy planteando la idea de que existe una realidad independiente de lo que nosotros podamos percibir, siempre hay una supuesta verdad absoluta o algo aceptado como verdadero. Siempre. Incluso para la persona que no tiene conocimiento sobre la física, la química, la biología o lo que sea, no tiene conocimiento científico, aún así esa persona tiene sus verdades. Aquello que considera una verdad absoluta. Ejemplo, les pongo un ejemplo. Antiguamente no se conocía la ley de la gravedad. ¿Saben quién la planteó? Newton. Muy bien. Antes de Newton no existía la ley de la gravedad. ¿Eso significaba que las cosas seguían flotando por ahí? No, ¿verdad? ¿O alguien piensa que sí? La fuerza de la gravedad siempre existió. Solo que nadie había formulado la ley. Existía, aunque no la conocíamos. Lo mismo acontece con la verdad. Puede que exista, y es muy probable que exista una verdad, aunque momentáneamente nosotros seamos incapaces de aprenderla. Esa incapacidad no está en la cosa, en la verdad, está en nosotros. Somos nosotros los que no conocíamos la fuerza de la gravedad, pero ya existía. La fuerza de la gravedad no pasó a existir porque Newton inventó la ley de la gravedad. No, pero ¿por qué no se conocía? Razonemos. ¿Por qué no se conocía la ley de la gravedad antes de Newton? Porque nadie se tomó el trabajo de ¿qué? De parar, de reflexionar, de pensar, de investigar, de cuestionar y atreverse a plantear, che, loco, parece que hay una ley de la gravedad. ¿Entendés? Hasta ese momento nadie lo había hecho. Todo el mundo vivía como si no existiera, pero condicionados por su existencia. Porque como decía, antes de que Newton planteara la ley de la gravedad, las cosas no salían flotando por ahí. La gravedad ya afectaba a los cuerpos. Y lo mismo pasa hoy en día. Lo mismo que pasaba con esa gente antes de Newton, ¿no? Pasa hoy en día. Estamos idiotizados.
La modernidad nos está idiotizando con su discurso relativista. Hoy en día, muchos ya ni saben, como decía, ¿no? Si son hombres o si son mujeres, si son animales o si son extraterrestres o si son, no sé. Completen los puntitos suspensivos ustedes. Hay un intento, andá a saber de quién, de destruir los cimientos, las bases de la civilización, de apagar de nuestra mente aquellas cosas que nos permitieron llegar al auge, a la cumbre, que en algún momento nosotros llegamos como humanidad, como civilización. ¿Y por qué? ¿Por qué? Les pregunto, ¿por qué el relativismo es perjudicial? ¿Por qué? En un mundo en el que todas las verdades son aceptadas por igual, hagamos este ejercicio, razonemos, hagamos lo que hizo Newton. En un mundo en el que todas las verdades son aceptadas por igual, donde ya no hay conflictos, discusiones, rivalizaciones, ¿no sería un mundo utópico, ideal, un mundo mejor? Donde vos creés, no sé, en los unicornios, está perfecto, es la verdad. Vos creés en Papá Noel, está perfecto. Vos creés, no sé, en los amigos imaginarios, está perfecto. ¿Se entiende? Se respetan todas las verdades. ¿No sería un mundo mejor? ¿Sí o no? Estoy ahí Más o menos, está. El tema es que el relativismo idiotiza, anula la capacidad de razonamiento, lo que hablábamos al principio. ¿Por qué? Esto es polémico. Es como aquella madre estúpida que en vez de capacitar a su hijo, ¿tá?, para enfrentar las dificultades que la vida pretende, de la vida, ¿no?, pretende cambiar el mundo para que su hijo no sufra. ¿Tá? Ejemplo del caso del bullying. ¿Tá? Nena en su época, yo en la mía, ustedes saben ahora lo que es la palabra bullying. Nosotros crecimos sin saber que existía el bullying, pero ya existía el bullying. ¿Tá? Ustedes ahora tienen un nombre. Y esas madres estúpidas, en vez de hacer un trabajo intelectual y emocional en sus hijos, para que ellos entiendan y comprendan que no le tienen que dar valor a las opiniones o burlas de sus compañeritos, intentan erradicar, apagar, borrar el bullying. ¿Y por qué eso es estúpido? Porque siempre hubo y siempre va a haber bullying, con o sin nombre, siempre va a haber. Es una lucha infructífera, es una lucha estúpida. ¿Qué sería lo inteligente ahí? Capacitar a los niños para que tengan las herramientas para poder combatir eso de una forma más sana, digamos. El relativismo no es una solución, no es un medicamento, no es nada de esas cosas. Al contrario, es un virus que infecta. ¿Por qué? Porque el relativismo anula el raciocinio, el razonamiento. El relativismo anula el raciocinio, nuestra capacidad de razonar, de cuestionar, de pensar. Hoy en día, y esto no lo digo yo, pueden investigar, hoy en día la capacidad de comprensión lectora de los jóvenes es muchísimo menor a la de generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque los estímulos que provoca la búsqueda del placer momentáneo han ocupado el lugar que otrora, es decir, en otro momento, pertenecía a la búsqueda intelectual. Antiguamente no existía la tablet, el celular, no existía la televisión. ¿De qué forma se divertían los niños? ¿Haciendo deporte o leyendo? Desde chiquitos. O comiendo, digamos. Hoy en día son cada vez menos los niños y los jóvenes que se sientan y agarran un libro de gente, un libro complejo, y se dedican a leerlo. Dedicar horas a la lectura y a la comprensión de textos difíciles, ¿para qué? Mejor me miro un video de 5 minutos en YouTube, ¿sí o no? La mayoría ya no quiere tener que cortar y masticar la propia comida para después extraer el elixir
del sabor. Prefieren la comida ya masticada por otro. Las generaciones de ahora ya no saben lo que es el placer de agarrar un texto difícil y poder comprenderlo por uno mismo. Prefieren pasar horas mirando reels y videos de gente moviendo el trasero en TikTok. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a eso nos llevó el relativismo, a anular nuestra capacidad intelectual. ¿Para qué pensar? ¿Para qué dedicar horas a la comprensión de un texto difícil? ¿Para qué invertir horas, días, dinero en investigaciones personales sobre algún tema de interés? Mejor me adhiero a la opinión de mi influencer de referencia o a lo que diga el pastor o lo que diga el político del momento. Es más fácil, como dice el dicho, no ser piojo y vivir en la cabeza de los demás, por lo que los otros piensan. El relativismo genera eso. ¿Qué es lo que genera el relativismo? Placer momentáneo. ¿Qué más? Ovejas. El relativismo genera ovejas, al igual que los sacerdotes del pasado, de formas diferentes, pero genera ovejas. Unos anulaban la capacidad, o anulan en algunos casos, la capacidad de raciocinio de las personas, diciendo que nosotros somos incapaces de llegar a la verdad y que por lo tanto simplemente tenemos que creer y confiar en lo que nos dicen, porque somos incapaces de saber cuál es la verdad. Simplemente tenemos que vivir por la fe, creer. Eso es comer la comida masticada por otro. Es lo que hacíamos en la iglesia. El pastor, digamos, supuestamente reflexionaba sobre algún tema y después nos decía. Es lo que yo estoy haciendo ahora. Yo reflexioné, yo hice mi ejercicio intelectual, produje esto y lo estoy diciendo a ustedes. Ustedes ahora están comiendo algo masticado por mí. ¿Se entiende? Lo mismo cuando miramos un video de YouTube, cuando leemos un libro. Estamos participando, estamos comiendo lo que el otro dejó. ¿Dónde está la propia búsqueda de uno? El uno ir, cazar la propia comida, ¿no? O ir al supermercado y comprar, digamos. Cocinar, cortar, masticar, uno mismo saborear la comida. De la misma forma que si yo, esto es asqueroso, lo sé, pero de la misma forma en la que yo, si estuviera acá comiendo un asado, ¿tá? Y lo mastico, ¿tá? Y se los doy a ustedes, ¿tá? Yo me voy a quedar con el sabor y ustedes simplemente con esa cosa asquerosa, ¿sí o no? Lo mismo es cuando nosotros dejamos que sea otro el que razone por nosotros. El verdadero gusto, el verdadero placer intelectual, la verdadera riqueza se la queda el que hizo el ejercicio. El resto come las sobras. Unos anulaban el razonamiento haciéndonos creer que nosotros somos incapaces y que por lo tanto tenemos que vivir por la fe, simplemente creer. Los otros, los relativistas, anulan la capacidad de raciocinio diciendo que no vale la pena ocuparse de ello. ¿Por qué? Porque no hay tal verdad, no hay una verdad a la que llegar. ¿Se entiende? ¿Para qué te vas a esforzar si no hay una verdad? Simplemente creer lo que quieras y ya está. Los primeros manipulaban a las masas por la ignorancia y los segundos lo hacen por la idiotización. Los primeros por medio de la negación, de la prohibición, de la abstinencia y de la abnegación. Y los segundos por el hedonismo, por la búsqueda desmedida del placer y por querer satisfacer o enseñar a satisfacer la voluntad de poder de forma inconsecuente. Decimos que el relativismo genera ovejas, es decir, gente estúpida, porque por lo menos antiguamente, cuando la gente creía que había una verdad y había que llegar a esa verdad, la gente invertía tiempo,
esfuerzo y recursos en razonar, investigar, cuestionar y encontrar argumentos de verdad para refutar la tesis del otro y probar mi punto. ¿Se entiende? Era un ejercicio tremendo. Ejemplo, muchos presocráticos, es decir, aquellos que vinieron antes de Sócrates, ¿no? Hace 2600 años atrás, cuyos pensamientos todavía siguen vigentes. Hoy en día nosotros tenemos la ciencia, la tecnología, tenemos ChatGPT y un montón de cosas, ¿no? Que nos facilitan. Pero hace 2600 años no tenían. Y aún así hicieron planteos muy interesantes. Muchos refutados, sí, pero muchos todavía siguen vigentes. ¿Cómo? En aquella época, hace 2600 años, que escribían sobre piedra o sobre yo qué sé, sobre papiro, porque ni siquiera había hoja de celulosa. ¿Cómo ellos podían y nosotros hoy no podemos? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, algunos relativistas van a decir que ya está todo inventado, no hay nada más que descubrir. De esa forma es como un desestimular. ¿Para qué te vas a poner a reflexionar y a razonar si ya está todo inventado? Y lo que falta inventar, lo va a inventar Elon Musk con la tecnología. ¿Sí o no? Como los robots que están saliendo ahora. Pero en el campo intelectual te quieren hacer creer que ya está todo, que ya no se puede. Toda la filosofía posterior a Platón es solamente un comentario a su pie de página. Ya está todo descubierto, todo inventado. ¿Para qué te vas a gastar en razonar? Eso es el relativismo. Pensemos, por ejemplo, en Nicolás Copérnico, que planteó en su época que el Sol era el centro del universo. O, bueno, hoy en día sabemos que es del sistema solar, ¿no? Pero aún así, eso contradijo la creencia de que era la Tierra el centro. Sí, el Sol no es el centro del universo, sino de la galaxia. Por lo menos está menos equivocado que el creer que es la Tierra el centro del universo, que ni siquiera es el centro de la galaxia. ¿Y cómo llegó Nicolás Copérnico a esa deducción, a esa conclusión? ¿Era más inteligente que nosotros? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era la realidad que lo impulsó, que lo llevó a mirar, a analizar, a cuestionar, a razonar y poder descubrir una cosa así? Si no tenía las mismas herramientas que tenemos nosotros hoy en día. Miren para atrás. Abran sus libros de historia, si es que todavía tienen, o videos trascendentes en YouTube, o busquen en internet. Vean todos los descubrimientos que los hombres del pasado hicieron, aún sin tener las herramientas que nosotros tenemos. En vez de estar perdiendo tiempo con bailecitos estúpidos en TikTok y programas de televisión totalmente idiotizantes. Ustedes saben que yo no miro tele, pero el otro día estábamos allá y prendí, no me acuerdo qué canal era, pero si ustedes paran y piensan los programas de televisión que hay a la noche, son para gente estúpida, desde los jueguitos y quién es el que está cantando y no sé qué. Son programas que no te hacen razonar, que no te hacen pensar. Simplemente estás ahí mirando un video, mirando la tele o lo que sea, y estás existiendo, ¿no? Ni siquiera pensás para existir, ¿no? Descartes le daría otro infarto si pudiera, ¿no? Hay gente que ya no sabe que existe porque piensa. Hay gente que simplemente existe porque está ahí. El aire gratis. ¿Se entiende? Hoy en día muchos jóvenes se preguntan, ¿para qué hacer eso? Mejor hago lo que quiero, lo que siento, lo que se me canta.
cuando quiero, como quiero. Y está. Viven como animales. No se hacen mayores problemas, mayores problematizaciones, mayores cuestionamientos. Prefieren mirar horas una serie en Netflix que no te aporta nada más que estímulos audiovisuales, que estar sentados en una mesa quemándote las neuronas leyendo un libro complejo, un libro de gente, no de dibujitos. Lo que vale, total, es disfrutar el momento, es pasar el tiempo. Eso es un nihilismo negativo, es la pérdida de todos los valores. Total, la vida no tiene sentido, no hay una verdad a la que llegar, no sé qué pensar sobre lo que está pasando en Venezuela. Bueno, me miro un video de 5 minutos en YouTube y a ver qué están opinando y ya está. Por lo menos tengo una opinión ahí por si alguien me pregunta. ¿Sí o no? Generación de idiotas, de estúpidos. Eso es lo que se está produciendo hoy en día. Eso es el producto de la modernidad. Eso es el producto del relativismo. Hoy muchos se preocupan más por cuántos seguidores tienen o cómo está la vida del ex, que nutrir sus mentes con cosas útiles, productivas, relevantes, trascendentes, cosas que tengan un sentido de verdad. Después llegan a un punto en sus vidas en los que miran para atrás, lo que hablábamos hace un rato, ¿se acuerdan? Y se dan cuenta que no lograron nada, no son nada ni nadie. Entran en depresión y se tiran al abandono, por no decir otra cosa. Porque cuando debieron hacer algo, no lo hicieron. Prefirieron simplemente seguir lo que su corazón, lo que sus instintos, lo que sus sentimientos les decían en el momento. Con esto termino. Ser un intelectual en el siglo XXI es una cuestión de supervivencia. En un mundo de idiotas, de estúpidos, que vos vas en el ómnibus o vas por la calle y vos ves las conversaciones que esa gente, tremendos pelotudos, tienen. Nada que vos digas, wow, mirá lo que está pensando, mirá lo que está diciendo, mirá lo que se está planteando aquí. No. Antiguamente, ¿saben cómo se divertía o se entretenía la gente de clase? Iban a las cafeterías, tomaban café y debatían temas filosóficos, de historia, de poesía. Hoy en día, ¿qué es lo que hace la gente para divertirse? Para pasar el tiempo, para entretenerse. Y después muchos que dicen, el mundo está cada vez peor, ¿no? La juventud está perdida, dicen los mayores, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Por qué?